Amados hermanos y estimados oyentes, tengan ustedes un buen día. A continuación, compartiremos nuestro alimento diario. Serie El corazón de la Biblia. Tomo la visión de la iglesia. Autores: Pedro Don y Erra Ma. Semana 8. Filemón 2. Todo lo cree, todo lo espera. Basado en Filemón, versículos 4 al 6 y versículos 10 y 11. Día lunes. Lectura bíblica. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Filemón, versículos 8, 11, 14, 17 y 21. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Leer con oración. ¿No debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo, capítulo 18, versículo 33. Perdonar así como Dios nos perdonó. Esta semana concluiremos con esta serie del alimento diario y también con el estudio de la epístola a Filemón, que comenzamos la semana pasada. Es muy probable que Filemón, anciano de la iglesia en Colosas, tuviera dificultades para recibir nuevamente a Onésimo después de su conversión en Roma. A pesar de que eso no se menciona en el texto bíblico, se puede concluir por los muchos ruegos que les hizo el apóstol Pablo para que recibiera a su antiguo esclavo fugitivo, que llegó a convertirse. Es comprensible que Filemón pensara de este modo, puesto que Onésimo, cuando aún era un esclavo, le causó daños y huyó. Sin embargo, como Filemón era un anciano de la iglesia, si no recibía a Onésimo, que ahora era un hermano en Cristo, podría dar un mal ejemplo a la iglesia. Esto nos muestra que necesitamos vencer nuestros prejuicios cuando se trata de recibir a los hermanos, puesto que es de conocimiento público que algunos no tuvieran buen testimonio en el pasado. Debemos recibirlo siempre y cuando haya producido frutos de arrepentimiento y deseen servir al Señor. Necesitamos tener un corazón abierto, así como el de Pablo para con Onésimo, y creer en el poder de la vida divina, que es capaz de transformar vidas. Trabajemos para que tales hermanos tengan espacio en la iglesia y desempeñen su función como miembros del cuerpo de Cristo. Esa actitud traerá muchos beneficios para el vivir de la iglesia. El recibir e incluir requieren de la práctica del perdón, según lo que nos enseñó el Señor Jesús. En Mateo capítulo 18 tenemos la parábola de un siervo que recibió el perdón real por una deuda de 10,000 talentos. Un talento equivalía a 6,000 denarios y cada denario equivalía a un día de trabajo en aquella época. Por tanto, un talento equivalía a 6,000 días de trabajo, es decir, un poco más de 16 años. En otras palabras, era una deuda impagable. Aquel siervo estaba listo para ser vendido con toda su familia y sus bienes para pagar la deuda. Mientras imploraba que le tuvieran paciencia, el rey se compadeció de él y le perdonó completamente la deuda. Así era nuestra deuda con Dios, por causa de nuestros pecados. Jamás seríamos capaces de pagarla, pero por medio de la sangre derramada en la cruz por el Señor Jesús, su Hijo, Dios, nos perdonó y canceló nuestra deuda. No obstante, a pesar del perdón que recibió ese siervo, cuando se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, lo tomó con violencia y le cobró la deuda. Sin hacer caso al clamor de éste, que de rodillas le imploraba que le concediese más tiempo para pagar, lo metió en la cárcel hasta que pagara
toda la deuda. Él fue incapaz de compadecerse y perdonar a su consiervo, que le debía muchísimo menos de lo que el rey le había perdonado. Considere un poco su experiencia bajo la luz de este relato. ¿Hay alguna ofensa o resentimiento en su corazón? ¿Alguna herida no perdonada? Acuérdese del perdón de la deuda incalculable que usted recibió de parte de Dios. De esta misma forma debemos perdonar a los que nos deben. Dios se olvidó de nuestras ofensas y transgresiones cuando nos perdonó. Así también nosotros debemos perdonar y recibir a los que Él perdonó. Pregunta: ¿ha perdonado a las personas como Dios lo perdonó? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.